Los alegatos finales habían sido devastadores. Chloe Richardson se encontraba de pie en la sala de conferencias mientras el rostro de su oponente se enrojecía, observando al jurado absorber los puntos finales de evidencia que había arreglado meticulosamente a través de 3 semanas de testimonio. La mirada en sus ojos lo decía todo. Le creían a su cliente. Los ejecutivos no esperaban ese resultado. ¿Para cuándo dejó Richardson Associates esa tarde? La promoción fue verbal. Aún no oficial, pero hablada. Su socia María la había llevado aparte. Sonrió con orgullo genuino. Y dijo: vas a ser socia el próximo año. Esa fue la ejecución más limpia que he visto jamás. Chloe había asentido, recogiendo su abrigo. Ya pensando en los expedientes de casos en su escritorio que necesitaban atención. No revisó su teléfono personal hasta que estuvo en su auto. El primer mensaje de texto había llegado a las 6:47 de la tarde. Luego otro a las 7:15. Después 4 más en sucesión rápida entre las 8:30 y las 9. Todos de números diferentes. Ese era el patrón ahora. Derek rotaría entre teléfonos desechables cuando ella bloqueaba cada uno. Rotando entre ellos como si estuviera jugando algún tipo de juego donde la persistencia era la única regla que importaba. El más reciente decía: vi lo que hiciste hoy. Humillaste a alguien tal como me estás humillando a mí. Chloe lo eliminó sin responder. Ese era su protocolo ahora. El abogado que manejaba asuntos de derecho familiar en su firma había sido explícito sobre esto. No te involucres. No expliques. No proporciones material que él pudiera malinterpretar como renovado interés. Solo borra y documenta. Había estado documentando durante 4 semanas ahora. Tomando capturas de pantalla de todo. Enviando archivos a la línea no urgente del Departamento de Policía de Chicago con precisión metódica. La orden de restricción había sido presentada hace 2 semanas. Derek la había violado en 3 días. Un mensaje de texto de un número nuevo alegando que solo quería hablar sobre su futuro. Otra violación cuando apareció en el vestíbulo del edificio de su oficina. El guardia de seguridad lo había reconocido por la fotografía que ella había circulado y le pidió que se fuera. Chloe lo había reportado inmediatamente. El reporte policial fue archivado. Thomas Wells, el abogado que su firma recomendaba para situaciones como esta, le había asegurado que la documentación importaría si escalaba más. Ella no quería pensar en que escalara más. El viaje a su nuevo apartamento tomaba 20 minutos. Se había mudado deliberadamente al lado opuesto de la ciudad. Un lugar más pequeño en un vecindario menos costoso. No era un edificio de lujo. Ni siquiera era particularmente agradable. Pero era un lugar que Derek no conocía. O no había conocido. El investigador que él había contratado aparentemente se movía más rápido de lo que ella había anticipado. Se estacionó en el garaje subterráneo a las 11:04 de la noche y tomó las escaleras internas. El edificio estaba silencioso. Un hombre mayor le hizo un gesto con la cabeza cuando pasó por su puerta en el rellano del 3er piso. Nunca había hablado con él antes. Pero reconoció el gesto de todos modos. La cortesía del anonimato urbano. Su apartamento estaba en el 3er piso. 3B. 2 habitaciones de las cuales solo usaba una. Un baño. Una cocina apenas lo suficientemente grande para que 2 personas pudieran estar de pie. Había dejado la calefacción encendida esa mañana para combatir el frío de octubre que se filtraba por las viejas ventanas. Cuando abrió su puerta, inmediatamente lo sintió. El aire estaba más cálido de lo que debería haber estado. El apartamento no estaba vacío. Derek estaba sentado en su sillón. El que había tomado prestado de su madre hacía 2 meses y nunca había devuelto. Estaba ubicado perpendicular a la ventana. Su silueta enmarcada contra la luz ambiente que se filtraba a través de sus cortinas desde la calle de abajo. No se movió cuando ella entró. No habló. Solo la observó con el tipo de quietud que le hizo entender, inmediatamente y con absoluta claridad, que algo fundamental había cambiado.
Ya no solo enviaba mensajes de texto. Ya no solo aparecía en espacios públicos. Estaba dentro de su casa. Dentro de su santuario. El silencio duró 5 segundos. Necesitamos hablar sobre lo que hiciste hoy, dijo Derek. Su voz era baja. Eso era lo que más la aterrorizaba de él. Se dio cuenta en ese momento. La voz baja. El tono controlado. Era el equivalente vocal de una amenaza hecha a través de una sonrisa. Chloe no respondió. La voz de su abogado estaba de repente muy alta en su cabeza. No te involucres. No expliques. Escapa si es posible. Se quedó de pie en el umbral. La mano aún en el marco. Calculando distancias y resultados. Derek se levantó. El movimiento fue lento. Deliberado, no agresivo en el sentido inmediato. Solo posesivo. Como si estuviera levantándose para saludar a alguien de su propiedad. Has estado tomando decisiones muy pobres últimamente. Chloe. Decisiones que lastiman a las personas que se preocupan por ti. Decisiones que me hacen difícil entender qué le pasó a la mujer con la que iba a casarme. Dio un paso hacia adelante. Cada instinto se cristalizó en un imperativo singular. Corre. No pensó. No formuló planes. Simplemente se movió hacia atrás fuera del umbral y hacia las escaleras. Su cuerpo sabía cosas que su mente consciente no estaba procesando. Descendió por la escalera interna de una manera que casi era una caída. Su mano deslizándose por la barandilla porque sus pies no se coordinaban apropiadamente con él. Descenso. Escuchó su propia respiración de una manera que parecía separada de su cuerpo. Para cuando empujó a través de la puerta del vestíbulo. Se estaba moviendo a algo que se aproximaba a una carrera. Sus llaves estaban en su bolsillo. Pero no su abrigo. No su bolso. No nada excepto la ropa en su cuerpo y el teléfono en su mano. La noche de octubre ya estaba fría. Para cuando había corrido 3 cuadras. La temperatura había bajado más. Había algo en el aire que olía a precipitación. Corrió sin dirección. Sin propósito. Solo el entendimiento primario de que el norte significaba alejarse. Así que siguió moviéndose hacia el norte. Sus zapatos profesionales. Elegidos para las comparecencias en el tribunal. Eran inadecuados para correr de manera sostenida en las aceras. Las suelas no proporcionaban tracción. Sus pantalones de vestir, comprados para las apariencias. No permitían que sus piernas se movieran con extensión completa. Su percepción de la ciudad se volvió fragmentada. Conocía Chicago. Pero el pánico había reescrito su mapa. Las calles que deberían haber sido familiares se volvieron extranjeras. Las cuadras que deberían haberla orientado se convirtieron en laberintos. En algún lugar alrededor de la 4ª cuadra. Se dio cuenta de que un coche se acercaba siguiendo su trayectoria. Su mente procesó Derek y su Audi. Y el pensamiento generó tal descarga de adrenalina que cambió de dirección abruptamente. Metiéndose en un callejón que apenas registró. Había una cerca al final. Posiblemente podría escalarla. ¿Debería escalarla? El sonido del coche se desvaneció. Tal vez no era él. Tal vez el pánico estaba fabricando amenazas que aún no existían. Un vehículo diferente se acercó desde la dirección opuesta. Mientras ella salía del callejón hacia una calle paralela. Este disminuyó la velocidad. Este se detuvo. La ventanilla del pasajero descendió para revelar el rostro de un hombre. No podía ver detalles. Solo la silueta. Solo la arquitectura básica de rasgos masculinos iluminados desde atrás por la luz del tablero. Casi lo atacó. Alguna parte de su mente reconoció esto antes de que su cuerpo se involucrara en violencia. La voz del hombre cortó la neblina. Te vas a dar un infarto corriendo así. El acento era italiano. O algo parecido. No Derek. Definitivamente no Derek. Eso lo reconoció. La voz era más grave. Mayor tal vez.
controlada de una manera que la voz de Derek nunca podría lograr porque el control de Derek era teatral. Este control era fundamental. Súbete al coche, dijo Franco Grimaldi. Estás temblando como si hubieras visto un fantasma. Casi se niega. Cada vía neural que su cerebro había construido durante las últimas 4 semanas gritaba que no confiara en nadie. Que no entrara a vehículos. Que no aceptara proximidad de hombres que no conocía. Pero la alternativa era seguir corriendo. Y sus piernas comenzaban a registrar la exigencia que había puesto sobre ellas. El frío había pasado de ser un factor ambiental abstracto a una penetración física. Su respiración se estaba volviendo difícil de regular. Entró al coche. Franco no hizo preguntas. No exigió explicaciones. Simplemente manejó. El restaurante apareció unos 15 minutos después. Stella Mare. Nunca había estado allí antes. Había oído hablar de él a través de círculos profesionales. Pero no era un lugar donde fueran asociados como ella. Era demasiado caro. Demasiado exclusivo. El tipo de establecimiento donde los meseros conocían a la clientela por nombre. Y los precios no estaban impresos en los menús que te daban. La guió por la entrada de servicio. Pasando por una cocina donde la gente estaba realizando protocolos de limpieza para la noche. Pasando por áreas de almacenamiento que olían a vino y ajo e historia. Hacia una habitación en la parte de atrás. Pequeña. Austera. Una cama. Un lavabo. Una ventana que daba a ladrillo. Puedes dormir aquí esta noche. Dijo Franco. Nadie te va a encontrar. Tengo guardias. Tengo cámaras. Tengo gente que se fija en las cosas. Se fue antes de que ella pudiera formular una respuesta. Chloe se sentó en la cama y comenzó a entender. A través de la adrenalina que se desvanecía lentamente. Que su vida acababa de cambiar de curso fundamentalmente. No había mejorado. No había empeorado. Solo se había alterado en una dirección que aún no podía procesar. Eventualmente se durmió. No bien. No tranquilamente. Solo durmió. Mientras lo hacía, Franco Grimaldi realizaba investigación. El nombre Derek Collins significaba algo para la gente en ciertos círculos. Su padre había sido un oficial de policía condecorado. Su madre había muerto cuando él era joven. Había crecido en un hogar donde la autoridad era lenguaje y el aislamiento era tratamiento. Según todos los informes, Derek había heredado ambas cosas. Su expediente profesional estaba limpio. Su expediente personal no. Franco encontró evidencia de 3 relaciones anteriores que habían terminado de manera similar. Mujeres que describían a Derek como controlador. Mujeres que usaban palabras como obsesivo y manipulador al relatar interacciones con él. Después de las rupturas. Ninguna de ellas había emprendido acciones legales. Eso sugería miedo o recursos insuficientes. O ambos. Franco hizo una llamada telefónica a las 2:47 de la madrugada. Su abogado contestó al segundo timbre. Porque los abogados de Franco siempre contestaban cuando él llamaba. Sin importar la hora. Hay una situación, dijo Franco. Una mujer se está quedando conmigo esta noche. Su ex ha desarrollado un interés en ella que no es correspondido. Su nombre es Derek Collins. Necesito que entiendas el alcance de su comportamiento. ¿Y si eso me crea complicaciones? Thomas Wells escuchó. Cuando Franco terminó el resumen. Wells dijo, orden de alejamiento sugiere que ella se está tomando esto en serio. El hecho de que él la violara sugiere que no se lo está tomando lo suficientemente en serio como para preocuparse por las consecuencias legales. Ese es el tipo peligroso de obsesión. ¿Puedo empeorarlo al proporcionarle santuario? Potencialmente. Si su ex ya es inestable. Ofrecerle protección podría escalar su obsesión. Pero es mejor que dejarla sin protección. Wells hizo una pausa. ¿Cuál es tu intención aquí? ¿Es solo alguien que chocó con el auto correcto en el momento correcto? ¿O hay algo más?
Franco miró la transmisión de la cámara de seguridad que mostraba a Chloe durmiendo en la habitación trasera. Estaba acurrucada sobre sí misma, aún temblando ligeramente incluso en la inconsciencia. Solo alguien que necesitaba ayuda. Franco dijo. Por ahora, eso es todo lo que es. Para la mañana, eso se convertiría en una complicación que ninguno de los dos anticipó. Despertar en la habitación trasera de Stella Maris se sintió como emerger de un sueño que alguien más estaba teniendo. El colchón debajo de ella era más firme de lo que esperaba. Cubierto con sábanas que olían a detergente industrial y algo más viejo. Tela que había absorbido décadas de sus propias historias. El cuerpo de Chloe registró la hora a través de la calidad de la luz que se filtraba por la única ventana. Mañana. Había dormido toda la noche sin despertarse. Lo cual era su propio tipo de victoria. Su teléfono mostraba las 7:43 de la mañana. Tenía 17 llamadas perdidas y 42 mensajes de texto. Ninguno de números que reconociera. Los borró sin leer. El personal de cocina ya se estaba moviendo cuando se aventuró al área principal del restaurante. Lucía, la chef, la notó inmediatamente. La mujer tenía quizás 45 años. Con el tipo de rostro que sugería que había hecho las paces con las decepciones de la vida décadas atrás y había pasado a otras preocupaciones. Llevaba su cabello oscuro recogido severamente hacia atrás, revelando una cicatriz a lo largo de su sien izquierda que no hacía esfuerzo alguno por ocultar. Cuando le sonrió a Chloe, la sonrisa alcanzó sus ojos. «Tú eres la que Franco trajo anoche», dijo Lucía. No era una pregunta. «Ven. Pareces alguien que no come apropiadamente». Chloe la siguió a la cocina. La oferta de comida era simultáneamente reconfortante y generadora de ansiedad. Aceptar significaba reconocer que podría quedarse. Lucía puso un plato frente a ella que contenía pasta carbonara que parecía venir de las manos de la abuela de alguien más que de una cocina comercial. La yema del huevo se había roto ligeramente en la salsa, creando afluentes dorados a través de la crema. «Come», ordenó Lucía. La gente hambrienta toma decisiones pobres. A media tarde, Chloe había sido absorbida en los ritmos de Stella Mare. Marco, el gerente general del restaurante, la trató con una formalidad que rayaba en lo ritual. Le trajo café exactamente a las 3 en punto. Preparado precisamente como ella se lo había hecho en su apartamento. Espresso doble. Leche tibia. Sin azúcar. El hecho de que él hubiera observado sus preferencias lo suficientemente de cerca para replicarlas sin instrucción sugería algo sobre las redes de información que existían dentro de estas paredes. Nada pasaba en Stella Mare sin que múltiples personas se dieran cuenta. Lucía la llevó a la cocina nuevamente alrededor de las 6. El servicio de la noche aún no había comenzado. Pero la preparación ya estaba en marcha. Pasta fresca yacía en láminas sobre mesas cubiertas con tela. Lucía comenzó a enseñarle la técnica para hacer salsa napolitana tradicional. La forma en que el ajo necesitaba ser rebanado tan delgado como para ser casi transparente. Cuánto tiempo podían cocinarse los tomates antes de que el sabor comenzara a deteriorarse en lugar de concentrarse. El momento preciso cuando las anchoas debían añadirse para que se disolvieran en la salsa, en lugar de permanecer como objetos distintos. La mayoría de la gente piensa que cocinar se trata del producto final, dijo Lucía, sus manos moviéndose con eficiencia practicada. En realidad se trata de entender el cambio. No estás creando comida. Estás controlando la transformación. Nada permanece como comenzó. La observación parecía aplicarse a más que solo la salsa. Al final de la primera semana, Chloe había dejado de revisar la puerta cada vez que se abría, aunque permanecía hiperconsciente de quién entraba. Para la segunda semana, había comenzado a reconocer a los clientes habituales. El hombre de negocios que pedía el mismo vino todos los jueves. La pareja que se sentaba en el reservado del rincón y se hablaban apenas 3 palabras durante comidas completas. El hombre más joven en trajes caros que observaba el salón más de lo que comía.
Fue durante la segunda semana que Franco notó su competencia en formas que se extendían más allá del instinto de supervivencia. Había estado revisando contratos en su oficina cuando la llamó para que entrara. El espacio era más pequeño de lo que había imaginado. Funcional más que lujoso. Un escritorio de madera oscura. Una silla que parecía costar más que su renta mensual. Paredes forradas de libros en múltiples idiomas. Siéntate, dijo Franco. Puso un documento frente a ella. Este es un acuerdo de franquicia. Dime qué ves que te preocupe. Chloe pasó 4 horas leyendo. Tomó notas. Encerró cláusulas en círculos. Escribió consultas en los márgenes. Para cuando terminó, había identificado una serie de vulnerabilidades legales que le habrían costado a Franco aproximadamente $47,000. En términos desfavorables dentro de los primeros 5 años del contrato. Le mostró su trabajo. Le explicó su razonamiento. No se disculpó por encontrar problemas. Franco escuchó. Luego aceptó cada una de las recomendaciones. Después de eso comenzó a involucrarla en otros asuntos. No decisiones operacionales. Contratos. Interpretaciones regulatorias. La arquitectura legal interna de un negocio que parecía legítimo en la superficie. Chloe se encontró moviéndose por el restaurante y las habitaciones de arriba. Comenzando a entender cómo funcionaban las instituciones cuando sus mecanismos reales eran deliberadamente ocultados de la vista pública. Una tarde, mientras revisaba documentación para una adquisición de propiedad, Chloe le preguntó directamente: ¿estás tratando de determinar si soy confiable o si soy una amenaza? Franco levantó la vista de sus propios papeles. Por un momento no respondió. Luego algo que parecía diversión genuina cruzó por sus facciones. Se rió. No era un sonido que hubiera escuchado de él antes. Fue breve. Controlado. Pero inconfundiblemente presente. Estoy tratando de determinar si eres lo suficientemente inteligente para estar cerca de mí, dijo él. La respuesta es sí. En el 12º día, Derek apareció en la entrada del restaurante. Marco lo interceptó antes de que pudiera avanzar más de 3 pasos después del puesto del anfitrión. La conversación no fue violenta. Pero fue decisiva. Derek se fue. No sin dejar algo atrás. Sin embargo, una nota en la barra dirigida a Chloe. Franco la encontró primero y la leyó antes de decidir si mostrársela. El mensaje fue breve. Me debes una explicación. Franco llamó a Thomas Wells esa tarde. La situación está escalando, dijo. Ha pasado de la comunicación a la vigilancia de ubicación. Ahora sabe dónde está ella. Probablemente tratará de aprovechar ese conocimiento, respondió Wells. Ya sea a través de canales legales o mediante persistencia. Si ella tiene representación. No la tiene, dijo Franco. La necesita. Durante la 3ª semana, un hombre comenzó a aparecer en el restaurante con la regularidad de alguien que realiza reconocimiento. Era de apariencia olvidable. Lo cual era precisamente el punto. Ordenaba vinos diferentes. Comía platos diferentes. Observaba. Nunca se acercó a nadie. Nunca tomó notas. Simplemente existía en el espacio y catalogaba todo lo que su presencia le permitía recopilar. Franco lo notó en la segunda visita. Chloe lo notó en la tercera. Cuando se lo mencionó a Franco, él confirmó lo que ella ya sospechaba. Espósito. Tiene gente en todas partes. La ha tenido por años. No es personal. Es infraestructura. Entonces soy un problema para ti, dijo Chloe. La declaración fue práctica más que emocional. Mi presencia aquí crea complicaciones. Franco consideró esto. Sí. Pero los problemas que existen son más fáciles de manejar que los problemas de los que no sabes nada. Al final de su segunda semana en Stella Mare, Chloe había comenzado a procesar algo que no había anticipado.
La violencia que rodeaba este lugar. La vigilancia cuidadosa. Las conversaciones codificadas que escuchaba entre Franco y sus asociados. La forma en que la seguridad operaba a través de invisibilidad perfecta en lugar de fuerza obvia. No la aterrorizaba de la manera que lo había hecho la manipulación emocional de Derek. La claridad, incluso cuando involucraba peligro. Se sentía como una especie de honestidad. Había pasado 3 años con un hombre cuyo control estaba disfrazado como afecto. La presencia de Franco era lo que era. Sin pretensión. Sin manipulación psicológica. Sin actuación diseñada para hacerla cuestionar su propia percepción. Entender esa distinción cambió algo fundamental sobre cómo se movía a través de los días. 3 semanas después de su residencia no planificada en Stella Mare. Chloe había aprendido a distinguir entre tipos de silencio. El silencio del restaurante durante los procedimientos de cierre era diferente del silencio de la oficina trasera durante las horas de la tarde. El silencio de la presencia de Franco era diferente del silencio de su ausencia. Podía navegar estas distinciones ahora de la manera que otras personas navegaban calles en las que habían vivido durante años. El silencio a las 3:47 de la madrugada era sin precedentes. No podía dormir otra vez. El insomnio se había convertido en un compañero familiar. Del tipo que la visitaba cuando su sistema nervioso registraba seguridad y ya no requería hipervigilancia para sostenerse. Paradójicamente, la ausencia de amenaza había hecho imposible el descanso. Su cuerpo había pasado 3 años en un estado de alarma controlada. Ahora no sabía cómo descomprimirse. Se movió a través de la cocina a oscuras hacia el frente del restaurante. Pensando en preparar té. Fue entonces cuando escuchó el sonido. No era fuerte. No fue un estrépito o un grito. Solo la sutil firma auditiva de alguien moviéndose por el espacio mientras trataba de no ser escuchado. Se quedó inmóvil. Su formación legal colisionó con su instinto de supervivencia. La parte racional de su cerebro procesó que Franco tenía guardias. Tenía protocolos de seguridad. Lo que fuera que estaba pasando era autorizado. O estaba a punto de descubrir que tan mal preparada estaba para la realidad de vivir dentro de la infraestructura del crimen organizado. La figura que emergió del corredor era Franco. Lo que registró primero fue el daño. Su camisa, una de las hechas a medida que había observado usar durante las reuniones de negocios, estaba desgarrada por el lado izquierdo. La sangre había saturado la tela desde el esternón hasta la cintura. No una cantidad delicada. No algo que pudiera descartarse como una lesión menor. La herida debajo sugería que algo había pasado a través de su cuerpo a alta velocidad y emergió llevando pedazos de él consigo. Toda compostura profesional que Chloe había cultivado se disolvió en pánico primitivo. Hizo un sonido. No una palabra. Solo una exhalación de comprensión de lo que estaba observando. Franco la miró con una expresión que no contenía miedo. Sin dolor. Solo reconocimiento de su presencia. No grites, le dijo. La instrucción era innecesaria. Gritar había dejado de ser una opción en el momento en que su cerebro procesó la gravedad de la herida. Estás sangrando, le dijo. La observación era tan inadecuada que rozaba lo absurdo. Estaba sangrando de una manera que sugería que la atención médica profesional no era opcional. Lo sé, respondió Franco. Se dirigió hacia el fregadero de la cocina con control deliberado. Cada paso sugiriendo que un dolor significativo estaba siendo manejado a través de pura fuerza de voluntad. Alcanzó un paño de cocina. Presionándolo contra su herida. Estaré bien. No es tan profunda como parece. El entrenamiento médico de emergencias de Chloe se activó. Se movió sin decisión consciente. Sus manos operando de acuerdo a habilidades que se habían vuelto instinto. Recuperó el botiquín de primeros auxilios del gabinete inferior. Ya había explorado la cocina lo suficientemente bien como para saber dónde estaban almacenados los suministros de emergencia. Agarró un paño limpio. Encontró antiséptico. Se movió con determinación. Y Franco le permitió que lo guiara hacia un taburete de la cocina.
donde se sentó mientras ella evaluaba el daño. La herida era severa, pero sobrevivible. Un proyectil había atravesado su hombro, evitando estructuras críticas por lo que parecía ser suerte. O el tipo de conciencia táctica que venía de entender balística a un nivel que Chloe no poseía. La sangre seguía fluyendo, pero el ritmo había disminuido. Los mecanismos naturales de coagulación del cuerpo comenzaban a reafirmarse. Ella trabajó metódicamente. Agua. Antiséptico. Presión. Vendajes limpios. Sus manos operaban independientemente de sus pensamientos acelerados. Alguna parte de su cerebro estaba procesando lo que esto significaba. Que Franco operaba en un mundo donde la gente le disparaba. Donde las heridas eran riesgos ocupacionales más que accidentes. Otra parte de ella estaba registrando algo más complicado. Él le estaba permitiendo cuidarlo. Para alguien como Franco, esa admisión de vulnerabilidad no era casual. Cuando terminó el vendaje, no se alejó inmediatamente. Permaneció de pie frente a él, con las manos aún extendidas, insegura de cuál era el protocolo para esta situación. Franco extendió la mano y tomó una de las suyas. No agresivamente. No posesivamente. Solo la sostuvo contra su pecho para que pudiera sentir su latido bajo la tela desgarrada. «¿Estuviste preocupada de que no estaría aquí mañana?», dijo él. No era una pregunta. Sí, reconoció Chloe. No parecía tener sentido negarlo. Franco no dijo nada inmediatamente. Sostuvo su mano contra su pecho mientras su sangre se enfriaba en la piel de ella. Cuando finalmente habló, su acento parecía más pronunciado. Como si el dolor o la proximidad a la muerte hubieran aflojado cualquier mecanismo de control que usualmente rigiera su habla. Crecí en un lugar donde esto era normal. Comenzó Franco. Nápoles. Mi padre estaba en la camorra. Eso era simplemente lo que éramos. Mi madre no le preguntaba sobre su trabajo. No quería saber. Me entrenó desde la infancia a no preguntar. Solo había este entendimiento de que ciertas conversaciones no podían suceder porque harían ciertas cosas reales. Chloe permaneció inmóvil, permitiéndole continuar. Cuando tenía 12 años, me llevó a una reunión de negocios. No porque quisiera. Porque quería que yo entendiera lo que estaba heredando. Había un hombre con quien estaba en disputa. La disputa se resolvió frente a mí. Franco cerró los ojos. No lo vi sacar un arma. No vi el momento de la decisión. Solo vi las consecuencias. Y mi padre me dijo después que llorar era debilidad. Y la debilidad era la muerte. Ahí fue donde aprendí que la vulnerabilidad es lo que te mata. La confesión parecía costarle algo. Los músculos a lo largo de su mandíbula se tensaron. Su respiración se volvió más controlada. Como si estuviera manejando la respuesta física a la exposición psicológica. Te estoy diciendo esto. Continuó Franco porque necesitas entender qué tipo de persona es con quien estás viviendo. No soy un buen hombre. Soy un hombre que existe fuera de la arquitectura habitual de la ética. Porque la arquitectura habitual no se aplica a personas como yo. Chloe encontró su voz. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque mereces honestidad sobre lo que es esto. Lo que soy. Ella retiró su mano de su pecho. Y en su lugar tomó su rostro con ambas manos. Un gesto que se sintió simultáneamente íntimo y clínico. Ella le hizo mirarla directamente. Pasé 3 años con un hombre que me decía que estaba loca. Dijo Chloe en voz baja. Quien me convenció de que mis percepciones no eran confiables. Quien me hizo cuestionar si merecía un mejor trato porque no era lo suficientemente buena en mantener su felicidad. Me estás diciendo que eres peligroso. Me estás diciendo que operas fuera de la ética normal. Al menos estás siendo honesto al respecto. Al menos no estás fingiendo que tu violencia es amor. El peso de esa comparación pareció registrarse. La expresión de Franco cambió de una manera que ella no pudo categorizar del todo.
No alivio, no absolución. Solo cierto reconocimiento de daño paralelo. La conversación continuó durante el resto de la noche. Franco habló sobre el aislamiento de su posición. Sobre la manera en que el poder creaba distancia de la autenticidad. Sobre el hecho de que nunca había permitido que nadie se acercara lo suficiente para presenciar vulnerabilidad. Porque la vulnerabilidad era responsabilidad. Chloe habló sobre Derek de una manera que no había articulado antes. No solo los incidentes específicos de control, sino la infraestructura de manipulación psicológica. El constante menoscabo de su confianza. La manera en que él había sistematizado la duda en cada una de sus decisiones. Tengo una madre, dijo Chloe alrededor de las 4:30 de la madrugada. Está en una residencia de cuidados. Tiene demencia en etapa temprana. Prometí visitarla la semana pasada y no he ido ¿por qué? Se quedó sin palabras, incapaz de completar la oración. ¿Por qué has estado aquí? Terminó Franco. Porque he tenido miedo de irme. Porque no estoy segura si eso es racional o si solo estoy tomando otra mala decisión. Franco se puso de pie con cuidado. Probando su hombro. El dolor se registró pero parecía manejable. Ven conmigo mañana. Visitaremos a tu madre. La oferta parecía contener más significado del que sugería su sentido superficial. Le estaba ofreciendo permiso para irse. Le estaba ofreciendo acompañarla. Le estaba ofreciendo el reconocimiento de que sus conexiones fuera de Estella Mare importaban. Visitaron a su madre en una institución al norte de la ciudad. Margaret Richardson tenía 73 años y estaba cada vez más presente en el pasado. Reconocía a su hija pero no podía ubicar exactamente la línea de tiempo. Sabía que había tenido una hija llamada Chloe pero parecía sorprendida al descubrir que esta mujer, parada frente a ella, era esa hija. Ahora completamente adulta y capaz de tomar decisiones de adulto. Franco esperó en el área común mientras Chloe se sentaba con su madre. Cuando regresaron con él, Margaret sostenía la mano de Chloe con el apretón de alguien que acaba de recordar algo importante. Te ves feliz, le dijo Margaret a su hija. No te has visto feliz en mucho tiempo. La observación los siguió de regreso al carro. Franco no comentó sobre ello directamente. Pero algo en su postura cambió. Cierta tensión interna pareció liberarse. En el camino de regreso a Estella Mare. Extendió el brazo y puso su mano en la rodilla de Chloe. Sin moverla, sin intensificar el contacto. Solo estableciendo que estaba ahí. Que la proximidad de ella hacia él era lo suficientemente significativa como para justificar un reconocimiento físico. Necesito que entiendas algo, dijo Chloe mientras entraban al área de estacionamiento del restaurante. Sea lo que sea en lo que esto se está convirtiendo. No lo estoy eligiendo porque estoy traumatizada y vulnerable. Lo estoy eligiendo porque por primera vez en años, alguien está siendo honesto conmigo sobre exactamente lo que es. Y no me piden que me transforme para acomodar su versión preferida de la realidad. Franco se giró para mirarla completamente. Eso es todo lo que puedo ofrecer, dijo él. Honestidad sobre lo que soy. Entonces eso es suficiente para empezar. La revisión de bienestar obligatoria llegó un jueves por la noche. Precisa como la programación y la burocracia lo permitían. 2 oficiales uniformados. Uno cargando un portapapeles. El otro manteniendo la expresión neutral de alguien realizando tareas administrativas. Rutinarias. Aparecieron durante el horario de servicio cuando Estella Mare estaba ocupado con la multitud de la cena. Lo cual fue calculado por parte de Derek. O una sincronización afortunada que funcionó a su favor de todas formas. Chloe estaba en la oficina trasera revisando contratos de proveedores cuando Marco se lo informó. Su estómago registró la información antes de que su mente consciente la procesara completamente. Derek había escalado del contacto personal al apalancamiento institucional. Había solicitado a las autoridades. Presentado papeleo, creado documentación que posicionaba su desaparición como actividad criminal potencial en lugar de reubicación voluntaria. Franco estaba en el área principal del comedor cuando los oficiales entraron.
Observó su llegada a través de la conciencia arquitectónica de alguien que había pasado años entendiendo cómo las instituciones se movían por el espacio. Marco se acercó a él primero, murmurando información que no causó reacción visible. Franco simplemente asintió y gesticuló hacia la cocina, indicando que los oficiales deberían ser dirigidos allí. Chloe emergió de la oficina trasera para encontrar dos representantes uniformados de Chicago. Departamento de Policía de Chicago parados en el restaurante de su empleador. La primera oficial, una mujer de quizás 50 años con la postura de alguien que había visto suficiente engaño humano para mantener un escepticismo perpetuo. Extendió su identificación. Estamos aquí para una verificación de bienestar. ¿Es usted Chloe Richardson? La pregunta no era hostil. Era procedimental. Eso de alguna manera lo hacía peor. El procedimiento implicaba que Derek había navegado exitosamente los canales institucionales. Que él había narrativa lo suficientemente convincente para justificar una investigación oficial. Sí lo soy, confirmó Chloe. No ofreció información adicional. Su entrenamiento legal permanecía funcional a pesar del pico de adrenalina. Su contacto de emergencia reportó que no ha podido comunicarse con usted por varias semanas. Y expresó preocupación por su bienestar. Estamos realizando una verificación rutinaria de que usted está aquí por su propia voluntad y no siendo retenida contra sus deseos. La redacción específica era interesante. Derek había usado lenguaje que sugería cautiverio, que enmarcaba el santuario de Franco como algo cercano al encarcelamiento. Chloe entendió inmediatamente qué narrativa había sido construida. Ella era una mujer vulnerable. Franco era un elemento criminal. La intersección era naturalmente sospechosa. Estoy aquí voluntariamente, declaró Chloe. Su voz se mantuvo controlada, modulada para proyectar competencia en lugar de actitud defensiva. Dejé mi residencia anterior porque mi expareja estaba violando una orden de restricción que yo había presentado contra él. Busqué refugio en este establecimiento y me fue proporcionado. El segundo oficial, más joven, con la expresión de alguien que aún está desarrollando la capacidad de leer la complejidad humana. Miró entre Chloe y Franco con sospecha mal disimulada. Franco se quedó inmóvil, observando pero sin intervenir. Su moderación era estratégica. Cualquier respuesta defensiva validaría cualquier narrativa que Derek hubiera construido. La persona que nos contactó expresó preocupación de que puedas estar experimentando coerción. Continuó la oficial femenina. Consultó su portapapeles. Leyendo directamente. Indicó que has sido aislada de tus conexiones sociales previas y colocada en una situación de dependencia con un individuo de reputación cuestionable. Chloe procesó la acusación. Derek había sido estratégico. Había tomado observaciones que eran técnicamente precisas y las había reenmarcado a través de un lente diseñado para crear sospecha. Sí, había sido separada de conexiones previas. Sí, estaba en una situación desconocida. Sí, la reputación de Franco era cuestionable. Pero la interpretación adjunta a esos hechos era deshonesta. Mi expareja es Derek Collins, dijo Chloe, proporcionando información sin que se la pidieran. Violó una orden de restricción judicial al acceder a mi apartamento sin permiso. Hace 3 semanas. Eso me obligó a dejar mi residencia. Documenté este incidente. Presenté un reporte policial. Esa documentación existe en archivo. Ella hizo una pausa, permitiendo que los oficiales procesaran la corrección a la narrativa de Derek. El individuo que me proporciona refugio no ha ofrecido ninguna coacción. Permanezco en contacto con mi empleador, mi familia y mis asesores legales. Estoy aquí porque elegí estar aquí. Después de que las alternativas resultaron inseguras. La oficial intercambió una mirada con su colega. La dinámica cambió ligeramente. La narrativa de Derek, presentada como preocupación por su bienestar, comenzaba a aparecer como algo completamente distinto. Persistencia. Persecución. La documentación ahora estaba siendo reconocida como relevante. ¿Tiene documentación de esta orden de restricción?
Preguntó el oficial. Sí. Mi abogado puede proporcionar copias. Thomas Wells. Su oficina está en el centro. Chloe proporcionó información de contacto. Entendiendo que seguiría la verificación. También puedo proporcionar documentación de las violaciones de mi expareja. La verificación de bienestar concluyó de manera diferente a como Derek había anticipado. Los oficiales tomaron su declaración. Confirmaron que ella parecía capaz de tomar decisiones racionales. Y anotaron para su reporte que no estaba ni prisionera ni coaccionada. Sin embargo, expresaron interés en hablar con Derek Collins sobre las alegaciones de violar una orden de restricción. La partida de la policía de Estella Mare fue silenciosa, pero definitiva. La narrativa que Derek había construido había sido desmantelada a través de la confrontación directa de Chloe con información factual. Lo que pasó después de que se fueran los oficiales importó más que la verificación de bienestar en sí. Chloe llamó a Diane Foster, la abogada con quien había comenzado a corresponderse durante su tiempo en Estella Mare. Diane había construido una carrera representando mujeres navegando el sistema legal mientras intentaban escapar de situaciones domésticas. Escuchó el relato de Chloe. Documentó la cronología de violaciones. Y hizo preguntas específicas sobre la preservación de evidencia. Esta es la tercera violación si contamos la intrusión inicial al apartamento. La aparición en el restaurante. Y ahora la presentación de una verificación de bienestar falsa. Dijo Diane por teléfono. Chloe estaba en la oficina de Franco. Hablando en voz baja pero sin intentar ocultar la conversación. Tenemos la orden de restricción original. Tenemos reportes policiales. Tenemos la documentación oficial de la verificación de bienestar de esta noche. Eso es sustancial si somos metódicas. ¿Cuál es la estrategia?, preguntó Chloe. Documentamos todo prospectivamente, respondió Diane. No dependemos de la policía para un patrón. Creamos el patrón nosotras mismas. Cada contacto. Cada comunicación. Cada intento de accederte. Construimos un caso tan exhaustivo que la próxima violación de Derek se convierte en la última. Porque enfrentará cargos federales por acoso. No solo violaciones de órdenes de restricción locales. 3 días después del control de bienestar, Derek apareció en el lugar de trabajo de Chloe. No en Estella Mare. En su oficina legal real en Richardson Associates. Esperó en la seguridad. La seguridad lo reconoció por la fotografía que Chloe había circulado. Le pidieron que se fuera. Inicialmente se resistió. Cuando llegó la policía, había creado su tercera violación documentada en menos de 2 semanas. El arresto fue anticlimático. La policía llegó y se lo llevó. Se presentaron cargos. Su padre, el jefe de policía retirado, aparentemente ya no poseía suficiente influencia para prevenir el procesamiento de algo tan exhaustivamente documentado. La cobertura apareció en medios legales locales. El abogado Derek Collins, acusado de acosar a su expareja. La apariencia fue catastrófica para su reputación profesional. Chloe vio la cobertura noticiosa desde la oficina trasera de Estella Mare. Franco se paró a su lado pero no la tocó. Permitió que el momento existiera sin su intervención. Esto se resuelve solo, dijo Franco en voz baja. Derek se convierte en una advertencia sobre la persistencia sin aceptación. Pero aún respira, respondió Chloe. La observación no era personal. Era el reconocimiento de algo que Franco había ofrecido previamente. Podrías haber resuelto esto permanentemente. Sí, estuvo de acuerdo Franco. Pero de esta manera, se resuelve legalmente. Se resuelve de una manera que no requiere que yo maneje las consecuencias. Eso es más sostenible para ambos. Chloe entendió lo que él estaba comunicando. Ella había triunfado a través de su propia agencia. No a través de su intervención. Esa distinción importaba más de lo que cualquier resultado físico podría haber importado. Había recuperado la capacidad de afectar su propia situación.
en lugar de permanecer dependiente de la capacidad de violencia de alguien más. El restaurante volvió a sus ritmos normales. Lucía continuó enseñándole culinaria a Chloe. Marco continuó trayéndole café preparado exactamente como ella prefería. Franco continuó existiendo en proximidad a ella, sin exigir nada excepto honestidad sobre en qué se estaban convirtiendo juntos. Una semana después del arresto de Derek, Thomas Wells llamó a la línea personal de Franco. La conversación duró aproximadamente 90 segundos. Cuando Franco terminó la llamada, su expresión había cambiado a algo más duro, más calculado. Había recibido información que alteró fundamentalmente la trayectoria en la que habían estado. Y Chloe reconoció inmediatamente que lo que fuera que se había comunicado tenía consecuencias. Lo encontró en la oficina a las 11:47 de la noche. Mucho después de que el servicio había concluido. El restaurante abajo estaba en ese estado liminal entre abierto y cerrado. El personal realizando los protocolos de limpieza finales mientras el edificio gradualmente transitaba de espacio público a privado. Franco estaba de pie en la ventana con vista a la calle, su mano apoyada contra el vidrio. Espósito estaba planeando algo, dijo Franco sin preámbulos. Antes de que Derek fuera arrestado. Antes de la verificación de bienestar. Antes de que toda esta situación se solidificara en algo que todos pudieran ver. Chloe esperó. Había aprendido que Franco hablaba en capas. Que entender requería permitirle desarrollar la información en lugar de interrumpir. Con preguntas. Te quería a ti, continuó Franco. No para nada específico. Solo como ventaja. El plan era la separación. Llevarte. Forzar la negociación. Crear una situación donde yo tuviera que elegir entre concesión territorial y tu seguridad. La declaración colgaba entre ellos como una revelación. 3 días era el plazo planificado. 3 días después de que Derek fuera arrestado. La gente de Espósito estaba posicionada para ejecutar la recuperación. La investigación había estado en curso por semanas. Pero la confirmación solo llegó después de que la amenaza inmediata había pasado. La arquitectura de información. Había explicado Thomas. A veces revelaba amenazas solo después de que se volvieran irrelevantes. Chloe procesó la información a través de capas de implicación. Lo sabías, dijo ella. No era una acusación. Era el reconocimiento de un tipo específico de engaño. Lo sospechaba. Tenía investigadores confirmando. No supe la cronología con certeza hasta después de que ya había pasado. Y no me lo dijiste. Franco se apartó de la ventana para enfrentarla directamente. Estabas manejando a Derek. No necesitabas escenarios de amenaza adicionales complicando la situación. La respuesta era exactamente lo que Chloe había esperado. Y esa cualidad esperada del engaño de alguna manera lo empeoraba. Franco había tomado decisiones sobre su seguridad. Sin incluirla en esas decisiones. Había operado desde la presunción de que el conocimiento sería desestabilizador en lugar de clarificador. Le había hecho en esencia lo mismo que Derek le había hecho. Solo que a la inversa. Derek había controlado a través de falsa tranquilidad. Franco estaba controlando a través del manejo selectivo de información. No hagas eso, dijo Chloe. Su voz se mantuvo controlada. Pero algo fundamental en su tono había cambiado. No tomes decisiones sobre mi vida y luego las justifiques después alegando que me estabas protegiendo. No es eso lo que es esto. Es exactamente lo que es. Decidiste lo que yo podía manejar. Decidiste lo que necesitaba saber. Construiste una narrativa sobre mi bienestar que convenientemente te posicionaba como el tomador de decisiones. Eso no es protección. Eso es control. La acusación era justa. Y Franco lo reconoció. No intentó una justificación inmediata. En cambio, aceptó el golpe. Tienes razón. No dejé una relación controladora para entrar en otra. Aunque el control se vea diferente. Aunque se justifique con razonamientos diferentes. Franco se acercó a ella.
Pero ella retrocedió. El gesto creó una distancia física que representaba algo más grande. Chloe. Necesito espacio, dijo ella. Necesito pensar en lo que esto realmente es. Necesito determinar si estoy aquí porque elegí esto. O porque me he vuelto dependiente del santuario que me proporcionaste. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que necesito regresar a mi propia vida. Mi carrera, mi apartamento. Mi autonomía. Estoy diciendo que necesito entender si realmente somos compatibles. O si solo he transferido la dependencia de un hombre a otro. Franco absorbió la declaración. Su expresión sugería que entendía la lógica de su posición. Y reconoció que discutir sería contraproducente. Está bien. Está bien. Tienes razón. Necesitas reconstruir tu independencia. Necesitas verificar que tus decisiones sean realmente tus decisiones y no reacciones al trauma. Franco se dirigió a su escritorio y tomó una tarjeta de presentación. Cuando hayas decidido qué quieres, contacta a Diane Foster. Dile que te autoricé a consultar a mi equipo legal sobre empleo. Chloe tomó la tarjeta. ¿Me estás ofreciendo trabajo? Te estoy ofreciendo una estructura que mantiene una conexión legítima entre nosotros mientras te recalibras. Franco regresó a la ventana. No soy Derek. No voy a amenazar con abandonarte si te vas. No voy a intentar manipulación emocional para mantenerte aquí. Si necesitas irte, vete. Si decides que esto es algo que vale la pena construir, estaré aquí. Dejó Estella Mare a la mañana siguiente. No dramáticamente. No con finalidad. Simplemente recogió sus pertenencias del cuarto trasero y partió hacia una existencia convencional. Franco no intentó detenerla. Marco no ofreció transporte. Lucía no proporcionó provisiones. El restaurante simplemente la liberó de la misma manera que la había absorbido. Sin fanfarrias ni resistencia. Regresar a su apartamento fue a la vez consolador y desorientador. El espacio había permanecido exactamente como lo había dejado 6 semanas antes. Los investigadores de Derek aparentemente no habían mantenido vigilancia después de su arresto. El ambiente se sentía congelado en el momento en que había escapado de él. Pasó la primera noche simplemente existiendo en el espacio. Reacostumbrándose con la geografía de la vida independiente. El trabajo se reanudó el lunes siguiente. Richardson y asociados recibieron su regreso con una combinación de alivio profesional y curiosidad apenas disimulada. María, su compañera, no preguntó directamente dónde había estado. Pero la invitación a discutir su ausencia colgaba en cada conversación. Chloe proporcionó información mínima. Asunto familiar. Resuelto. Lista para continuar. La desviación profesional estándar que impedía elaboración innecesaria. 3 días después de su regreso a la oficina. Diane Foster apareció en su hora de almuerzo. Se encontraron en un café lo suficientemente neutral para ser impersonal. Diane trajo consigo la documentación de las violaciones de Derek. El caso estaba procediendo. Los cargos seguirían adelante. La oficina del fiscal había determinado que existía evidencia suficiente para proceder con el proceso criminal por acoso. El comportamiento de tu excompañero estableció un patrón. Diane explicó, deslizando documentos a través de la mesa. Intentos de contacto inicial. Escalada a proximidad física. La intrusión al apartamento. Múltiples violaciones de la orden de restricción. La verificación de bienestar falsa. Cada incidente independientemente podría ser descartado como aislado. En conjunto constituyen acoso sistemático. ¿Cuál es la cronología? Fecha de la corte en enero. Probablemente aceptará una declaración de culpabilidad en lugar de proceder a juicio. La evidencia es lo suficientemente exhaustiva que la condena sería casi asegurada. Chloe estudió la documentación. Su propia formación legal le permitió seguir la arquitectura del caso. Era sólido. El comportamiento de Derek, documentado a través de reportes policiales y canales oficiales.
Creó una narrativa que el sistema legal podía reconocer y procesar. Derek enfrentaría consecuencias no porque alguien amara lo suficiente a Chloe como para eliminarlo, sino porque ella había navegado los sistemas institucionales con precisión y documentación. Esa distinción se sentía importante. Para la cuarta semana de su regreso a la existencia independiente, la incomodidad aguda de la separación había comenzado a transicionarse a algo más sostenible. Había restablecido exitosamente su identidad profesional. Había comenzado a corresponder con un colega de la Escuela de Derecho sobre oportunidades de sociedad en una firma enfocada en especialización de derecho doméstico. Había visitado a su madre 2 veces. Y la relación había comenzado una recalibración sutil hacia algo más saludable. Pero también llamó a Diane con una pregunta que se había estado desarrollando por semanas. Si quisiera consultar para alguien sobre operaciones comerciales legítimas. Comenzó Chloe cuidadosamente. ¿Cómo se estructuraría eso para mantener distancia profesional? Diane entendió inmediatamente lo que se estaba preguntando. ¿Te refieres a Franco Grimaldi? Me refiero a trabajo de consultoría que mantenga la confidencialidad estándar legal del cliente y límites profesionales. Trabajo que permita la separación entre las relaciones personales y profesionales mientras mantiene la conexión. Estaría estructurado de manera idéntica a la consultoría con cualquier otro cliente. Acuerdo de retención, alcance de los servicios. Delimitación clara de responsabilidades. Marco legal estándar. ¿Sería problemático dado mi relación previa con el cliente? Diane consideró esto. ¿Profesionalmente? No. Éticamente. Solo si los términos no son transparentes. Siempre y cuando seas clara sobre la naturaleza de la relación y mantengas estándares profesionales, es funcional. 2 semanas después, Chloe contactó a Franco por primera vez desde que dejó Stella Mare. La comunicación fue formal. Profesional. Ella propuso un acuerdo de consultoría sobre infraestructura legal para sus operaciones legítimas de restaurante. Alcance del trabajo, estructura de retención. Limitaciones claras. Franco respondió a través de Thomas Wells con la aceptación de sus términos. La relación profesional se estableció antes de que cualquier relación personal pudiera reanudarse. Ya no eran simplemente 2 personas dañadas que encontraban refugio en la proximidad. Eran un cliente y una consultora que reconocían que los marcos profesionales podían contener cualquier elemento personal que pudiera desarrollarse entre ellos. Su primera reunión formal ocurrió en la oficina de Franco. Él se sentó detrás de su escritorio. Ella se sentó frente a él. Revisaron documentación relacionada con acuerdos de proveedores y cumplimiento regulatorio. La distancia profesional se sintió artificial al principio. Luego gradualmente se convirtió en la arquitectura que les permitió interactuar sin las complicaciones del desequilibrio de poder. Gracias, Franco dijo cuando la reunión concluyó. Permanecieron sentados en sus respectivas posiciones, manteniendo la estructura formal. Por darle una oportunidad a esto. Por estar dispuesta a reconstruir esto de manera diferente. Chloe reconoció que él estaba reconociendo más que solo consultoría profesional. Necesitaba entender si era capaz de tomar decisiones independientes. Necesitaba verificar que mis elecciones fueran realmente mías. Y lo son. Estoy eligiendo estar aquí. Chloe respondió. Eso es diferente de ser dependiente de estar aquí. Es diferente de ser incapaz de irme. Estoy tomando esta decisión conscientemente. Y eso cambia lo que es. Franco asintió aceptando la distinción. La relación de consultoría se convertiría en el marco a través del cual reconstruirían lo que se estaba desarrollando entre ellos. Límite profesional. Conexión personal. Ambos operando simultáneamente. Cada uno validando la autenticidad del otro. 3 meses después de su regreso a Richardson Associates. Chloe había archivado exitosamente la versión de sí misma que había existido antes de Derek y antes de Stella Mare. No borrada. Archivada. La distinción importaba.
Esas experiencias habían reestructurado su comprensión de la agencia. De la vulnerabilidad. De lo que podría significar el compromiso cuando ambas partes operaran desde la honestidad. En lugar de la manipulación. La promoción llegó silenciosamente. Anunciada durante una reunión del viernes por la tarde con María y el tercer socio. Thomas Richardson. No el mismo Thomas Wells que trabajaba con Franco. Aunque la coincidencia de nombres había creado su propio humor interno. La oferta era sólida. Camino hacia la sociedad en 18 meses. Aumento significativo de salario. Autonomía sobre la selección de casos dentro de la especialización en derecho doméstico que había comenzado a desarrollar. ¿Entiendes lo que esto representa?, dijo María cuando concluyó la reunión. Ya no eres solo competente. Estás demostrando que puedes reconstruir después de una disrupción significativa. Esa es una cualidad completamente diferente. Chloe entendió. La competencia era técnica. La resistencia era carácter. Su trabajo de consultoría para Franco permanecía estructuralmente separado de su práctica principal. Pero cada vez más entretejido a través de su identidad profesional. Cada lunes y jueves por la tarde. Realizaba revisión legal de los documentos operacionales de Stella Mare. Análisis de contratos. Cumplimiento regulatorio. La arquitectura de legitimidad que Franco estaba solidificando gradualmente alrededor de sus operaciones. Del restaurante. El trabajo en sí era poco notable. Consultoría legal estándar. Pero el marco que proporcionaba les permitía mantener proximidad sin las complicaciones que habían surgido durante su residencia de tiempo completo. Diane Foster había comenzado a aparecer en Stella Mare con frecuencia creciente. No como asociada de Franco, sino como colega de Chloe. Habían expandido su relación profesional hacia una sociedad formal respecto a casos de mujeres navegando asuntos de derecho doméstico. Diane aportaba recursos y pensamiento estratégico. Chloe aportaba los recursos de Franco, cuidadosamente separados de los casos mismos, pero disponibles cuando las barreras institucionales requerían soluciones creativas. Tu novio es útil, observó Diane durante una consulta del jueves por la tarde en el restaurante. Estaban revisando un expediente de caso sobre una mujer que buscaba custodia mientras escapaba de un matrimonio abusivo. No es mi novio, corrigió Chloe. Aunque la corrección se sentía cada vez más incompleta. Cualquier configuración institucional que hayas creado es efectiva. Diane dejó el expediente del caso. El esposo de esa mujer tiene recursos financieros significativos y ética cuestionable. El conocimiento institucional de Franco sobre ocultamiento de activos nos ayudará a identificar dónde está escondiendo dinero para propósitos de cálculo de manutención conyugal. Chloe reconoció lo que estaba sucediendo. Franco se había convertido en un activo para su capacidad profesional. No porque ella requiriera rescate, sino porque su experiencia particular complementaba su estrategia legal. La dinámica de poder se había invertido por completo desde su configuración inicial. Ella no era dependiente. Ella estaba aprovechando. El caso criminal de Derek procedió a través del sistema judicial con la velocidad de documentación integral. En enero, casi 5 meses después de su arresto, ocurrió la sentencia. 12 meses de encarcelamiento. 3 años de libertad condicional. Orden de restricción hecha permanente. La juez, una mujer de aproximadamente 70 años, quien claramente había escuchado variaciones de la narrativa de Derek antes, expresó escepticismo explícito respecto a su caracterización de los eventos. La evidencia presentada sugiere acoso sistemático conducido con aparente desprecio por la restricción legal, declaró la juez en su decisión escrita. La narrativa del acusado respecto a la preocupación por la demandante entra en conflicto con los patrones de comportamiento, indicando vigilancia obsesiva y violación repetida de órdenes judiciales. Chloe observó los procedimientos judiciales desde la sección de observación. Diane sentada a su lado. El padre de Derek asistió,
pero no hizo ningún intento de acercarse al estrado. Incluso la protección institucional tenía límites cuando la documentación era tan integral. Cuando Derek fue sacado de la sala del tribunal con restricciones, no intentó hacer contacto visual con Chloe. Esa pequeña falla de conexión se sintió como un verdadero cierre. Él ya no valía la pena su inversión psicológica. Se había convertido en un asunto legal que había concluido exitosamente. Eso era todo lo que él sería jamás. La condición de su madre se había estabilizado en un estado que sugería años restantes en lugar de meses. Margaret Richardson ocupaba una habitación privada en la instalación de cuidados. Y había comenzado a reconocer a su hija con consistencia. Aunque los detalles temporales permanecían fluidos. Durante una visita en febrero, Margaret preguntó directamente: ¿Eres feliz? La pregunta era tan fundamental, tan divorciada de la navegación usual de la confusión de la demencia, que Chloe necesitó un momento para formular una respuesta honesta. Sí, dijo Chloe finalmente. Soy más feliz de lo que he sido en años. Por causa de alguien, presionó su madre. Con sorprendente lucidez. Por causa de mí misma, respondió Chloe. Alguien más es parte de ello. Pero no la base de ello. Margaret parecía satisfecha con esa distinción. La claridad se retiró. Y comenzó a discutir eventos de 1987 como si fueran actuales. Pero el momento de conexión maternal genuina se había registrado antes de que la disolución cognitiva regresara. Para marzo, el primer beso genuino entre Franco y Chloe ocurrió no en algún momento intencional, orquestado para la intimidad, sino durante una sesión de consulta rutinaria de lunes. Ella estaba revisando contratos de suministros de restaurante. Él estaba parado a su lado, explicando estructuras de margen con la precisión de alguien que había pasado décadas entendiendo arquitectura financiera. Cambió su posición ligeramente. Ella levantó la vista, y la proximidad súbitamente contuvo intención. El beso fue breve, profesional en su contención. Pero reconoció algo que se había estado desarrollando bajo los marcos estructurales que habían mantenido. No soy bueno en esto, dijo Franco cuando se separaron. Relaciones que no sean transaccionales. Yo tampoco, replicó Chloe. Pero estamos aprendiendo juntos. Eso es diferente de que cualquiera de nosotros intente navegarlo solo con alguien que no entiende el daño que estamos cargando. Lucía había comenzado a preguntar sobre el estatus de la relación de Chloe con creciente franqueza. ¿Cuándo vas a dejar de fingir que esto es solo negocio? Exigió durante una tarde. Cuando Chloe ayudó en la preparación de la cocina. Cuando deje de ser ambiguo. Respondió Chloe. Dejó de ser ambiguo hace meses. Simplemente te niegas a articularlo. Marco permaneció presente en el ecosistema profesional de Chloe también. Había comenzado a proveer coordinación de seguridad cuando ella trabajaba tarde en el restaurante. No obvio. No intrusivo. Solo la presencia arquitectónica sutil de alguien asegurando su seguridad durante las horas de la noche tardía. En un edificio que contenía mucha más complejidad de la que las apariencias superficiales sugerían. A fines de marzo, Chloe había logrado algo que no había anticipado durante esas primeras semanas desesperadas en Stella Mare. Se había vuelto genuinamente autónoma. Su trayectoria profesional se estaba acelerando. Su relación con su madre se había recalibrado. Su trabajo de consultoría estaba generando ingresos y satisfacción profesional simultáneamente. Y su conexión con Franco existía dentro de este marco de independencia. En lugar de interrumpirlo. Creo que estoy lista para avanzar hacia algo que no esté estructurado alrededor de acuerdos de consultoría, dijo Chloe durante su reunión del jueves a principios de abril. Franco cerró el contrato que había estado revisando. ¿Cómo sería eso? Aún no lo sé. Pero sea lo que sea, quiero que se base en elegirnos mutuamente de forma repetida. En lugar de caer en patrones habituales. Franco asintió lentamente, absorbiendo la propuesta. Entonces nos tomamos tiempo. Establecemos algo que realmente contenga profundidad.
en lugar de solo proximidad. La relación de consultoría continuaría. El marco profesional permanecería. Pero junto a él, algo más nuevo estaba comenzando a formarse. No dependiente. No posesivo. Solo dos personas que habían sobrevivido suficiente daño para reconocer el valor de la honestidad genuina. Cuando la encontraban. El estacionamiento subterráneo en Richardson y Asociados estaba tenuemente iluminado a las 7:43 de la tarde. Un martes por la noche a mediados de abril. Chloe se había quedado hasta tarde revisando documentos para un caso de custodia que involucraba a una mujer que buscaba protección de un ex esposo con recursos que excedían el promedio. El caso había comenzado a consumir sus pensamientos de maneras que la satisfacían profesionalmente y la agotaban emocionalmente. Le había enviado un mensaje de texto a Franco diciéndole que llegaría tarde. Él había respondido con una sola palabra. Entendido. La estructura de estacionamiento subterráneo estaba casi vacía. Su vehículo estaba en su lugar reservado. Tercer nivel. Había caminado por estos pasillos cientos de veces sin incidentes. No había razón para sospechar que esta noche sería diferente de cualquier otra. Sin mayor alerta. Sin cautela instintiva. Solo la navegación estándar de obligación profesional transicionando hacia tiempo personal. La camioneta apareció detrás de la columna estructural cuando estaba aproximadamente a 40 pies de su auto, no amenazante en su aproximación inicial. Simplemente presente. La puerta lateral se deslizó abriendo y emergieron tres individuos. Se movían con coordinación practicada sugiriendo que esto no era ni impulsivo ni ejecución amateur. Uno tomó su brazo. Otro se posicionó detrás de ella. El tercero se mantuvo al frente, bloqueando rutas de escape potenciales. Señora Richardson, dijo el individuo principal. Su acento sugería origen europeo del este. Aunque el procesamiento cognitivo de Chloe comenzaba a fragmentarse bajo el aumento de adrenalina. Viene con nosotros. La respuesta fue rechazo inmediato. Intentó tirar hacia atrás. Para crear distancia. Pero el agarre en su brazo no era ni casual ni negociable. Consideró gritar. El garaje de estacionamiento amplificaría el sonido. Pero estos individuos se movían con la confianza de personas que habían realizado operaciones similares antes. Gritar crearía urgencia. Pero no salvación. Fue colocada en la furgoneta. La puerta se cerró. El vehículo comenzó a moverse antes de que su mente hubiera registrado completamente la transición de agencia independiente a cautiverio. Cuando Franco recibió la notificación de que Chloe no había llegado a casa a las 9:15 de la noche. Y no estaba respondiendo al contacto telefónico. Su respuesta fue inmediata e institucional. Llamó a Thomas Wells. Llamó a Marco. Inició protocolos que sugerían que esta no era su primera experiencia manejando crisis de esta magnitud. Espósito ya estaba muerto en este punto. Chloe aún no sabía esto. No sabía que la disputa territorial que Franco había navegado con precisión táctica. Durante años había alcanzado su velocidad terminal. La alianza de Espósito con intereses del cartel había sido un error de cálculo táctico. Había asumido que la jerarquía territorial estadounidense y las operaciones del cartel mexicano podrían coexistir en paralelo. Estaba equivocado. El cartel había decidido que Espósito representaba tanto vulnerabilidad como responsabilidad. Pero antes de su eliminación. Antes de que su organización se disolviera en caos territorial. Los operativos del cartel ya habían sido asignados con un objetivo específico, palanca. Seguro, un mecanismo para asegurar la cooperación de Franco con los arreglos territoriales emergentes. La ubicación era un almacén en el distrito industrial. Chloe fue colocada en una habitación que contenía una sola silla. Iluminación adecuada, y nada más. No fue lastimada, no inmediatamente. No de maneras que destruyeran su valor como palanca. Simplemente fue removida del contexto y colocada en la ausencia arquitectónica de seguridad. Un hombre entró aproximadamente 2 horas después de su llegada.
Tenía quizás 50 años, con el porte de alguien acostumbrado a ejercer autoridad a través de gestos mínimos. Colocó un teléfono en el piso de concreto y se fue sin hablar. El teléfono contenía un solo contacto. Franco. Tu mujer está a salvo, dijo una voz cuando ella presionó el número. Por ahora, su seguridad continuada depende de tu cooperación respecto a territorios y reestructuración operacional. Franco escuchó las demandas. Concesiones geográficas específicas. Modificaciones operacionales específicas. Reconocimiento específico del nuevo arreglo jerárquico. El costo era aproximadamente el 70% de sus posesiones territoriales actuales y capacidad operacional. La respuesta de Franco, según lo que Chloe aprendería después, tomó aproximadamente 40 segundos formular. No, dijo. Lo que pasó después ocurrió con la velocidad de respuesta institucional. Franco activó redes que Chloe no sabía que existían. No criminales en el sentido convencional. Ex-militares. Operativos de inteligencia. Individuos con conjuntos de habilidades específicas calibradas para extracción y operación táctica. En 4 horas había movilizado a 43 individuos por toda la ciudad con información de objetivos detallada. El almacén fue rodeado a las 11:47 p.m. A las 2:34 a.m. Franco tenía su respuesta. Chloe estaba en el segundo piso en una habitación asegurada. 4 operativos presentes. Sin evidencia inmediata de daño. La operación de rescate se llevó a cabo con la eficiencia del procedimiento más que del heroísmo. Brecha táctica. Neutralización de la oposición. Extracción. Evaluación médica confirmando su seguridad física. Toda la operación consumió aproximadamente 19 minutos. Chloe fue removida del almacén y transportada a una instalación médica privada donde se sometió a una evaluación integral. Se confirmó que no había sufrido daños. El shock psicológico era evidente. Las lesiones físicas se limitaron a moretones defensivos en sus brazos y marcas de ligadura en sus muñecas donde había estado asegurada. Franco apareció en la instalación médica a las 5:17 a.m. Se detuvo en el umbral de su habitación sin entrar, observándola por lo que parecía extenderse más allá de los límites perceptuales normales. Su expresión contenía algo que parecía devastación cuidadosamente comprimida en neutralidad profesional. Te llevo a casa, dijo Franco finalmente. Pero no lo hizo. No a su propia ubicación. En cambio, la transportó al apartamento que había alquilado durante sus meses de independencia. La colocó en su propia cama. Dejó un destacamento de seguridad fuera de su puerta. Se marchó sin quedarse. Durante 3 días, Franco no se puso en contacto con ella. La ausencia creó su propia forma de trauma. Chloe entendió lo que estaba pasando. Él tenía miedo. No de amenaza externa. De sí mismo. De los patrones que su impulso protector podría generar. De repetir la infraestructura de control que ella había rechazado explícitamente. Ella lo llamó al 4.º día. Sé por qué me estás evitando, dijo Chloe cuando él contestó. Estás aterrorizado de haberte convertido en el mismo tipo de amenaza que Derek. No es así. La voz de Franco cargaba un agotamiento que sugería que no había dormido desde su extracción. No, la violencia de Derek era sobre control y posesión. Tu violencia fue sobre rescate. La intención era fundamentalmente diferente. El resultado fue el mismo. Eliminé tu agencia. Me sacaste del peligro inmediato usando cualquier herramienta que tenías disponible. Eso no es lo mismo que socavar sistemáticamente mi autonomía. Franco permaneció en silencio. Vi lo que tuviste que hacer. Continuó Chloe. Vi las redes que activaste. Vi cuánta gente se movió porque tú lo ordenaste. Ahora entiendo exactamente quién eres y de qué eres capaz. Y estoy eligiendo estar aquí de todas formas. Esa es la diferencia entre elección y coerción. Franco apareció en su apartamento esa noche. No la tocó.
Simplemente existió en proximidad mientras ella procesaba lo que había ocurrido y lo que significaba para su configuración futura. La demanda del cartel había sido rechazada. Espósito había sido eliminado por sus propios aliados. La reorganización territorial que había sido amenazada nunca se materializó. En cambio, Franco había solidificado su posición a través de la demostración de capacidad para la violencia, que excedía lo que cualquiera había anticipado. El mensaje era claro. Franco Grimaldi no era alguien cuya mujer pudiera ser secuestrada sin consecuencias que se extendieran más allá del cálculo convencional. Ese mensaje le había costado capital significativo y favores. También había respondido definitivamente una pregunta sobre lo que él valoraba. No era territorio o ganancia. Era ella. Chloé entendió esto con una claridad que cortó a través de toda incertidumbre restante sobre la naturaleza de su conexión. La recuperación del trauma sigue su propia línea de tiempo, indiferente a las expectativas convencionales. Pasaron 2 meses antes de que Chloé pudiera dormir toda la noche sin despertar en estados de conciencia fracturada. 2 meses antes de que el apartamento no se sintiera como un patrón de espera. 2 meses antes de que reconociera que la distancia deliberada de Franco, mantenida a través de esas semanas de su reconstrucción, era su propia forma de respeto. Ella inició el contacto un jueves por la tarde en junio. No a través de los canales profesionales de Francesco. Directamente. Apareció en Estella Mar durante el servicio de la tarde, moviéndose por el restaurante con la confianza de alguien que pertenecía allí. Franco estaba en la oficina trasera cuando ella lo encontró. Él levantó la vista de los documentos contables con una expresión que contenía múltiples elementos conflictivos. Alivio. Aprensión. Algo que podría haber sido miedo. He estado pensando en lo que dijiste. Comenzó Chloé sin preámbulos. Sobre tener miedo de las relaciones saludables. Chloé, no he terminado. Ella cerró la puerta de la oficina detrás de ella. Tenías miedo de que tu rescate hacia mí replicara el patrón de control. Que tu capacidad para la violencia se convirtiera en justificación para la posesión. Entiendo ese miedo. Porque yo también lo tengo. Estoy aterrorizada de que esté lo suficientemente dañada como para aceptar algo poco saludable y racionalizarlo como crecimiento. Estoy aterrorizada de que mi juicio esté comprometido por el trauma. Franco permaneció inmóvil. Pero evitarnos porque ambos tenemos miedo no resuelve el miedo. Continuó Chloé. Solo lo extiende. Lo que resuelve el miedo es realmente elegirnos el uno al otro repetidamente. Mientras mantenemos la conciencia de nuestra capacidad para causar daño. Eso es aterrador, dijo Franco. Sí, pero también es el único camino hacia algo genuino. Franco se levantó de su escritorio y se dirigió hacia ella. No intentó tocarla. Simplemente se posicionó en su espacio con la deliberación cuidadosa de alguien que pide permiso a través de la proximidad. Te amo, dijo. Las palabras parecían costarle algo. Lo he hecho desde el momento en que dejaste de correr lo suficiente para reconocer que no era Derek. Chloé sintió que algo en su pecho se recalibraba. No metafóricamente, físicamente. La sensación de estructuras defensivas reconociendo que ya no eran necesarias. Yo también te amo, respondió. Pero necesito algo de ti. Lo que sea. No me prometas nada. No me digas que cambiarás o que esto será fácil. Solo prométeme que serás honesto sobre lo que eres y lo que esto cuesta. La expresión de Franco cambió a algo que se parecía al alivio genuino. Puedo hacer eso. Lo que surgió durante los meses subsiguientes no fue una transformación dramática. Fue una reconfiguración gradual. Franco comenzó el proceso de transicionar sus operaciones hacia infraestructura legítima. No el abandono de la empresa criminal, sino la conversión sistemática de flujos de ingresos en modelos de negocio que pudieran resistir el escrutinio. La experiencia legal de Chloé se volvió central en este proceso. 5 años era el cronograma propuesto. 5 años para lograr legitimidad operacional. Lo suficientemente integral como para que Franco pudiera existir dentro de marcos institucionales.
en lugar de perpetuamente fuera de ellos. Lucía continuó su papel como matriarca de la cocina, observando la recalibración de la relación de Franco y Chloé con la satisfacción de alguien que entendía que la conexión genuina requería que ambas partes mantuvieran su autonomía. Marco permaneció presente como infraestructura de seguridad, pero cada vez más visible en contextos sociales en lugar de operativos. Diane Foster se convirtió en una presencia regular en Stella Mare, consultando casos mientras gradualmente construía una relación profesional con Franco que existía independiente de la mediación de Chloé. La sentencia de Derek procedió como se anticipaba. 12 meses en custodia federal. Liberación a principios de 2026 con 3 años de libertad condicional y orden de restricción permanente. Desaparecería completamente de la narrativa de Chloé. No a través de un borrado violento, sino a través de la consecuencia institucional de su propio comportamiento. El sistema legal lo había procesado. Ahora era simplemente un evento archivado, en lugar de una amenaza activa. La demencia de Margaret Richardson progresó en su propia trayectoria. Algunos días traían lucidez. Otros días traían confusión con respecto al contexto temporal. Pero la relación fundamental entre madre e hija había cambiado de obligación a conexión genuina. Chloé la visitaba todos los domingos. Se sentaban juntas. A veces hablaban. A veces existían en silencio cordial. Esa distinción importaba. En agosto, Chloé recuperó su cámara. La Pentax Camille que había permanecido intocada por 3 años. Abandonada cuando Derek la convenció de que era infantil. Compró película. Comenzó a documentar los espacios que habitaba. La cocina de Stella Mare. Su oficina en Richardson and Associates. La residencia geriátrica donde vivía su madre. Las fotografías eran técnicamente imperfectas. Emocionalmente precisas. Ángulos que encontraban luz a través de la imperfección arquitectónica. Humanos existiendo en contextos que revelaban sus verdaderos yos en lugar de versiones representadas. Franco observó este proceso sin comentarios. Una noche se posicionó detrás de ella mientras fotografiaba a Lucía preparando salsa. En la cocina. Chloé no notó su presencia ni su observación. Estaba completamente absorta capturando el momento preciso cuando la luz natural se cruzaba con la expresión de la chef de absoluta concentración. Cuando finalmente se dio cuenta de que Franco estaba detrás de ella, se volteó para encontrarlo sosteniendo su propia cámara. Un dispositivo de grado profesional. Lo suficientemente caro como para sugerir que alguien había investigado especificaciones específicas. He estado fotografiándote, dijo Franco simplemente. Cuando no te das cuenta. Cuando eres completamente tú misma. Le mostró las imágenes. Eran técnicamente impecables de maneras que las suyas no lo eran. Pero contenían algo que trascendía la precisión técnica. Contenían la evidencia de alguien presenciando la existencia de otra persona con absoluta atención. En cada fotografía, ella parecía real. Sin pose. Sin defensa. Simplemente viva en el momento. Quiero mostrar estas, dijo Franco. Públicamente. Pero no sin tu permiso. Chloé entendió lo que él le estaba ofreciendo. No posesión disfrazada de documentación. No vigilancia. Solo la evidencia de que él la veía completamente y valoraba lo que veía. Sí, dijo ella. La exposición abrió en octubre en una pequeña galería en el West Loop. 40 fotografías organizadas en secuencia. El viaje arquitectónico de 2 personas reconstruyendo la conexión después de encontrarse durante un trauma. Las imágenes no contaban su historia literalmente. La contaban a través de la implicación. A través de la luz. A través de la cualidad específica de atención que emergía cuando 2 personas dejaban de defenderse y comenzaban a ser testigos. La asistencia a la noche de apertura incluyó colegas legales, personal del restaurante y figuras institucionales que rara vez encontraban a Franco fuera de necesidad contextual. Diane Foster trajo a un colega periodista.
Lucía trajo miembros de la familia que había mantenido separados de Stella Mare durante años. Marco se paró junto a la entrada, ostensiblemente proporcionando seguridad, existiendo principalmente como respaldo visible. Margaret Richardson asistió, llevada a la galería por la coordinadora de actividades de las instalaciones de cuidado. Se movió por el espacio con confusión respecto a la cronología de las imágenes, pero con reconocimiento claro de la narrativa emocional fundamental. Tomó la mano de Chloe y dijo: «Esto es como se ve el amor cuando ambas personas son lo suficientemente valientes para dejar de fingir». La declaración contenía suficiente claridad que Chloe reconoció que emergía de uno de los periodos lúcidos de Margaret. Apretó la mano de su madre en reconocimiento. Franco y Chloe se pararon juntos en el centro de la exhibición, sin tocarse, presentes en reconocimiento unificado de lo que las fotografías representaban. No conclusión, no resolución. Solo reconocimiento de que habían sobrevivido suficiente daño para entender lo que la conexión genuina requería. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Chloe. Seguimos eligiendo esto, respondió Franco. Cada día con plena conciencia de lo que somos y de lo que somos capaces. Eso era todo lo que había. No propuesta de matrimonio. No compromiso institucional. Solo el acuerdo de mantener la elección repetidamente. Conscientemente, con completa honestidad sobre las posibles consecuencias. Eso era todo.